Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública. Radio ESAP. Muy buenos días, bienvenidos a Ojo Público, un escenario construido desde la Escuela Superior de Administración Pública con estudiantes de APT. El tema que hoy nos convoca es hablar un poquito de todo lo que ha sido la política pública en torno a la educación. Aquí nuestros invitados Jennifer Rubiano, Julián Rodríguez y Lisette Moncada van a compartir un poco sus miradas como gente joven, como esos profesionales de la administración pública que empiezan a ver otros desafíos y van a tener otros escenarios en lo que compete a un tema tan crítico para el país como es la educación. Aquí vamos a tener dos miradas. Una, lo que es esa perspectiva de educación a nivel nacional, esa construcción y la necesidad de que desde la educación se empiecen a construir unos escenarios mucho más fuertes en el fortalecimiento de esta temática para la gente joven. Y el segundo, esos conflictos que a veces se generan en la educación, que a veces no encontramos respuestas. Aquí en nuestra mesa de trabajo, pues están nuestros compañeros, bienvenidos y muchas gracias por compartir un poco esas miradas. Cuéntenos un poco y empecemos por acá. Con Julián. Julián, ¿qué les ha motivado el hablar un poco de la política pública en educación? Claro que sí, profe, muy buenos días, primero que todo. Bueno, acá en este podcast, Ojo Público, y en este capítulo que nos atañe, claro que sí, la educación como la promoción. Entonces, a nosotros este tema de la educación siempre nos ha atañado y siempre ha sido muy relevante para nosotros. Nosotros desde nuestro equipo con Jennifer y con Liz siempre hemos manejado pues un enfoque muy dado a saber las perspectivas también territoriales. De hecho, en nuestro trabajo de Pacho nosotros encontramos varias perspectivas. Nosotros lo manejamos desde la cuádruple hélice porque nos gustaba entender ese tema, entender la posición de los privados, también de las empresas, entender la posición de los docentes, pero también de la sociedad civil. Entonces, creo que una sociedad donde la educación es clave y es uno de los puntos principales, es donde va a haber mayor desarrollo. Y por eso en las estadísticas, por lo menos en las pruebas PISA que se han sacado últimamente, es muy triste que de 81 países, Colombia sea solo el 58. ¿Qué clase de educación le estamos dejando en el futuro? Entonces, acá es donde llegamos al podcast, a entender esa perspectiva, a hacer con criterio en estos 40 minutos. Vamos a dar una perspectiva, vamos a ser muy críticos con lo que se ha hecho, con lo que se pretende hacer y pues con lo que hemos investigado. Me parece muy interesante y sobre todo que con lo que vivieron en Pacho es una mirada de lo que puede estar sucediendo en el resto del país, ¿no? Sobre todo que están involucrando los diferentes actores, que no solamente se ven en territorio, sino que también se ven en ciudad. Cuéntenos, Lisette o Jennifer, esa mirada que tienen de la educación y qué más, un poquito acotando lo que nos compartía Julián. Bueno, particularmente hablando, para poder entender un poco más o tener entendimiento sobre el panorama completo, creo que para nosotros era fundamental un poco entender, es decir, entender el pasado y tener una mirada, una perspectiva clara en los antecedentes para poder entender, interpretar el futuro. Es decir, sentimos que hay muchos elementos que son muy rescatables en nuestro sistema educativo. Sin embargo, pensamos o lo discutimos en algún momento y es la idea fundamental de que, claro, es importante que seamos clásicos en la raíz, pero hay que ser contemporáneos en el actuar y hay que ser vanguardistas en la visión, es decir, tener una visión que va evolucionando en la medida en la que van cambiando y se van adaptando nuestras generaciones a
pues digamos que a nuevas dinámicas, a nuevas realidades y a nuevos contextos en desarrollo. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta eso, creo que Liz también nos va a aportar una perspectiva histórica bastante importante en el ámbito educativo, teniendo en cuenta, pues pienso yo, el impacto, ¿sí?, del conflicto en general, del conflicto armado en Colombia, y cómo ese conflicto realmente nos ha o ha marcado un poco la pauta, no un poco, ha marcado enormemente la pauta de desarrollo en los municipios, y no solo en los municipios, sino también el impacto que eso ha tenido en la educación a nivel general. Entonces, no sé si te gustaría como hablar un poco acerca de ese contexto. Claro que sí. Mi compañera Jen mencionó un poco y mi compañero Julián habló un poco de educación. Yo quiero entrar precisamente al tema del conflicto, el conflicto armado, abordarlo desde un punto de vista desde nuestra infancia y de cómo de alguna manera se ha vulnerado un poco el tema de la inclusión a nuestros niños que han estado dentro de estos contextos de tanta violencia. Primeramente es fundamental comprender que las percepciones de un niño que se encuentra en un contexto rural a un niño que se encuentra en un contexto urbano es totalmente diferente. No sé si ustedes en algún momento se vieron Los colores de la montaña, que habla muchísimo sobre el tema de educación y cómo los niños se encuentran dentro de intentar poder vivir su niñez y todas las dinámicas que se hacen en un entorno educativo, que no es solamente el tema de aprendizaje, sino también el tema de que las escuelas también hacen parte de la formación de los niños dentro de su desarrollo como niños. Yo creo que todos acá, cuando fuimos niños en nuestros colegios, pues tuvimos los diferentes juegos que se daban en el recreo, que era como ese momento esperado para nosotros, porque era ese momento de poder ser niños, y en una sociedad en donde el poder ser niño se encuentra permeado por la violencia, se encuentra permeado por situaciones que nos obligan a ser adultos de manera inmediata, cuando en realidad lo único que un niño quiere ser es ser niño. Entonces, pues ya dando un poco de contextualización, es importante también comprender que cuando estos niños se desplazan o los sacan abruptamente de esos territorios que de alguna manera se convirtieron en esas fuentes de crecimiento, pues abruptamente los obligan a ver un mundo un poco gris y no lleno de esperanza, y estoy hablando un poco desde la parte sentimentalista, pero es importante también nosotros comprender el concepto de seres humanos, y más que herramientas pensantes somos sintientes. También es importante que entendamos que un niño siente, y la gran mayoría de estos chicos que salen de sus territorios salen a localidades un poco fuertes como lo pueden ser Santa Fe, y llegan a ver una realidad completamente oscura, sin esperanza, y buscan un refugio que se supone que sería la educación, y resulta que se encuentran con una forma de calificarlos, de verlos como números, y no entienden sus circunstancias, en donde estos pues se desarrollaron en contextos rurales, en donde eran libres prácticamente. También cabe resaltar ejemplos como los edificios de La Hoja, que también tienen mucha investigación al respecto de cómo es sacar a una persona de un contexto totalmente diferente y pasarlo a un contexto urbano como es la ciudad de Bogotá, un poco más hostil, se podría decir, en donde la población es hostil por el mismo componente y las mismas circunstancias que se presentan dentro de la dinámica ciudadana. Entonces es importante comprender que estos niños necesitan que se les incluya, necesitan una percepción diferente a su educación, y que en vez de tratar de buscar que estos sean iguales o lleguen de inmediatamente a competir con niños que están en entornos urbanos que son totalmente diferentes, busquen también la parte de
intentar de que estos se acoplen a esas dinámicas, que no lo hay en los sistemas educativos. Los sistemas educativos simplemente es un número, si tú sacas cierto porcentaje, pues eres inteligente, eres catalogado como inteligente, y si no, entonces eres una persona que no tiene ningún componente intelectual. Entonces yo creo que es ver esa mirada y tratar de que estos niños puedan de alguna manera trascender, exacto compañera, trascender esos momentos de violencia y poder de alguna manera hacerles un acompañamiento a que puedan llevar estas dinámicas educativas y puedan de alguna manera convertirse, no sé, en sus sueños, si quieren ser astronautas, médicos, pero siento que el Estado debe hacer un acompañamiento para que estos niños puedan lograr salir de ese panorama del cual estaban huyendo. Hay algo muy interesante, ¿sí? Perdón. No, tranquila. Pues digamos que atendiendo un poco a lo que nos compartía Liz, creo que hay una palabra que puede ser como determinante en el desarrollo de esta temática que, bueno, vinimos trabajando durante este periodo, y es el privilegio. Y digamos que hablando puntualmente de la educación, nosotros podemos destacar, o digamos que dentro de la investigación, dentro de la revisión que se hizo inicialmente, podíamos ver que, por ejemplo, durante la colonia la educación era un privilegio de élites criollas. Y básicamente estaba inicialmente controlado por la iglesia, nada de acceso universal, nada de equidad. Solo unos pocos varones estudiaban en los colegios como el Rosario, fundado en 1653, y básicamente con la independencia llegaron los primeros intentos de democratizar la educación. Básicamente podemos mencionar que Santander decía que había que educar al soberano, pero pues entre guerras civiles y la falta de recursos, el sueño básicamente liberal de escuelas públicas para todos se quedó inicialmente en papel. Claro que sí. De hecho, en 1886, pues con el retorno del control eclesial, pues esta es una palabra que también nos atañe en este contexto, el control. La educación sigue siendo un factor de control en la sociedad. Como nos eduquen es como nosotros empezamos a actuar. Entonces, desde la Ley 30, que se creó en 1888, se cambió esta perspectiva. Se vieron nuevas brechas sociales y regionales. Entonces el conflicto armado también entró en esta particularidad. Luego podemos ver que se retomaron graves consecuencias desde la Constitución de 1991. O sea, a pesar de que fue un factor donde vimos la educación como un derecho y que es fundamental, también hay que reconocer que han faltado varias conexiones nuevas con las nuevas particularidades del nuevo siglo XXI. No se están viendo las particularidades psicológicas y emocionales de los estudiantes. Eso también lo veíamos en Pacho. Muchos profesores eran muy críticos con esto. La alcaldía le tomaban y tenían una perspectiva más a la interconexión y la conectividad, que sí es un factor que se debe establecer en esta nueva sociedad. Porque sí, las nuevas tecnologías son el futuro, y si no estamos en el futuro y no nos atañamos a las nuevas tecnologías, no estamos realmente realizando un crecimiento y creando externalidades positivas para la sociedad. Entonces, sí, lleguemos a la conectividad, a llegar a cumplir ese derecho y la totalidad para todos los estudiantes de primaria, secundaria y en la universidad. Ese debe ser el propósito. Pero si no pensamos en los factores emocionales y psicológicos, ¿cómo se puede llegar a ese punto? Si no pensamos en que con las dificultades que decía Liz, si tenemos un conflicto armado, el estudiante está pensando en que puede perder la vida de su padre, o que tiene hambre, o que sencillamente se demora 2 horas en llegar al colegio por factores estructurales, porque no tiene unas vías hechas para llegar. Sí, exacto. Es como que no le estamos dando contexto realmente, o sea, no le estamos dando contexto a la población. Es decir, la emisión de muchísimas políticas públicas tal vez tienen de fondo una intencionalidad buena, sí,
pero realmente no se está haciendo un estudio juicioso, ¿sí? del contexto de la población, y eso hace aún más difícil brindar unas condiciones un poco más equitativas, llamémoslo así, un poco más equitativas para todos, como unas condiciones un poco más favorables para los estudiantes que tal vez no vienen de un contexto de ciudad, o no tienen, digamos, como lo mencionábamos anteriormente, ese factor privilegio que tal vez en las ciudades principales se puede llegar a tener, ¿sí? Si quieres, no sé si quieres hacer alguna anotación. Digamos, yo creo que hablar de la niñez y su educación en estos tiempos en donde la paz se ha convertido en un tema de moda. Bueno, no de moda, me refiero a que es algo de lo que se está hablando con cotidianidad. Nos pensamos en algún momento nuestra niñez víctima del conflicto armado y cómo ellos están llevando sus vidas si tienen un acompañamiento psicológico. Es importante hacer acompañamiento, y más que revictimizarlos, ayudarlos también a que se comprenda que también pueden ser aportantes para una sociedad y para construir país. Entonces, pues yo traigo a colación una frase que dice: la educación es el camino hacia una paz y el progreso. Hagamos que sea una realidad para todos. Entonces es importante que traigamos nosotros a conciencia, nuestras conciencias, que no es normal ver a una persona con sus hijos y un cartel diciendo: me desplazaron de tal lado y estoy buscando ayuda. Eso no es normal en una sociedad que está en busca de progreso y desarrollo. Estos niños deberían estar construyendo su parte profesional, su educación, para poder llegar al país y a construir país, y dejar de estar viendo el país desde una perspectiva de odio y resentimiento, que es lo que nos ha marcado en todo este tiempo. Llevamos casi 60 años de violencia entre narcotráfico, entre actores paramilitares, entre guerrillas. Creo que es un momento de ponerle un punto final y entender que Colombia es mucho más que narcotráfico, que violencia. En Colombia se puede encontrar también amor, se puede encontrar gente que es calurosa. Creo que cuando se va a los territorios, a los pueblos, encontramos esa amabilidad y ese colombiano que siempre está a favor de ayudar. Creo que esa es la Colombia que percibimos todos y que se debería percibir. Y esto no es cuestión de ninguna ideología política ni de discursos. Esto es una discusión de hacer las cosas y buscar que la niñez, que son el futuro de nuestro país, tenga condiciones óptimas para poder construirlo como tal. Claro que sí, de hecho es verdad. Nosotros debemos regirnos a esas promesas constitucionales que se están haciendo. El artículo 67 nos dice que la educación básica debe ser gratuita, pero la gratuidad no significa calidad. La calidad, y tampoco significa que haya gratuidad, no significa que sea equitativa. No es lo mismo un niño que viva en Bogotá, que tenga educación gratuita, a un niño que viva en una vereda en el municipio de El Rosal. Es muy diferente. Entonces hay que mirar esas brechas tanto de lo urbano como de lo rural, tanto en los colegios públicos como en los privados. Sí, yo quisiera hacer como una anotación en cuanto a la cobertura. Y bueno, digamos que revisando también estadísticas del DANE, por ejemplo, hablando en cuanto a cobertura, la primaria en este momento ronda el 95%, en secundaria y media cae básicamente como que cae esa persistencia, o hay como cae dramáticamente básicamente en zonas rurales y en estratos bajos, que era lo que hablábamos un poco con Liseta inicialmente, y hablamos de una deserción media que llega al 15% a nivel nacional.
Y en educación superior no estamos hablando solamente del 15%, sino del 25% en muchos municipios alejados. Entonces, respecto a las políticas recientes, lo que tenemos es básicamente una jornada única de 9 horas diarias, la media técnica y los programas de bienestar psicosocial, alimentación y transporte. Pero la pregunta que de fondo creo que nos hacíamos al arrancar este proyecto era como, bueno, ¿qué tan efectivos son? Es decir, la pregunta principal y el meollo es ¿qué tan efectivas son inicialmente estas medidas? ¿Sí? De tener, no sé si suene tal vez un poco grotesco eso, pero ¿qué tan efectivas son esas medidas como tener un parqueadero de chinos con 9 horas diarias ahí, hablando particularmente de etapas como la primaria, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a eso nosotros y que en compañía de la profe lo que hicimos fue visitar territorio y conocer un poco también pues el contexto en zonas o en municipios, ¿sí? Municipios, bueno, en zonas como Pacho, ¿sí? Cundinamarca. Entonces, creo que puedo tomar este ejercicio. Y en este ejercicio básicamente el equipo de investigación lo que hicimos fue lo trasladamos a Pacho, lo que hicimos fue empezar a entrevistar a entrevistar como a los 4 actores claves que eran la alcaldía, docentes, agentes privados que nos podían dar una perspectiva digamos que un poco más precisa de qué estaba sucediendo en el territorio. Entonces eso nos ayudó a nosotros a tener digamos que un diagnóstico un poco más claro y a través de entrevistas, notas de campo y algunas grabaciones que pudimos tomar, creo que pudimos identificar también elementos, creo yo, y Liz nos contará también un poco más un caso particular, ¿sí? De esa evolución que tuvo Pacho, porque esa fue una zona que también fue una zona muy azotada por el conflicto y eso también trajo un impacto importante, ¿sí? En el desarrollo de la educación para este territorio. Bueno, yo quiero como para complementar un poco lo que mi compañera mencionaba, hubo un testimonio que nos pareció impactante como grupo, que es el testimonio del señor Edgar Nilsson Moncada. Él en este momento se encuentra residiendo en la ciudad de Bogotá, tiene una familia y él nos comentaba cómo fue ese impacto de desalojarlo prácticamente abruptamente de ese lugar que lo vio crecer. Él nos habló, él es oriundo de Pacho, Cundinamarca. Él nos comentaba un poco que, bueno, cuando él llegó acá a la ciudad de Bogotá, pues era un niño que se creció en otro entorno, en un entorno rural, un poco menos congestionado como la ciudad de Bogotá. Él nos comentaba que él no pudo cursar la educación porque pues cuando tú sales de ese lugar en donde tenía ciertas comodidades, pues valga la redundancia, su casa, su forma de ganarse la vida, tuvo que salir y claramente pues eran una familia de 5 hermanos. La mamá de él se llama Ana Dilma Moncada, que ella tuvo que ver morir a su hijo a sus pies. Ella en este momento pues tiene una bala en el pulmón y pues en consecuencia de ello pues el gobierno tiene una casa de interés social actualmente. Entonces él tuvo que salir y pues tenían que ver cómo iban a subsistir dentro de una ciudad que pues básicamente es casi imposible que alguien se conduela de estas situaciones porque cada quien está dentro de sus dinámicas. Entonces él llegó solamente hasta primero de primaria en Pacho, Cundinamarca. Ya después de que él cumplió alrededor de 30 años fue cuando pudo culminar su bachillerato, es decir, llegó solamente hasta 9º y él nos comentaba que fue casi un poco imposible acceder a la educación porque pues no tenía esas necesidades básicas satisfechas. Entonces yo creo que más que plantearse de que los niños
niños o las personas entren a la educación y hay que también plantearse si las necesidades básicas se encuentran satisfechas, porque pues claramente tenemos que, va a sonar un poco grotesco, decía la compañera, o comes o estudias. Es mucha, esta pregunta no se la hace solamente el señor Nilsson, sino que también se la hace todo el mundo, o comes o estudias. Entonces creo que en un país en desarrollo es importante plantearse que si está bien que nuestros niños se planteen esas preguntas, o sea, si estamos haciendo las cosas bien como Estado, o hay que replantearse un poco cómo las dinámicas o las políticas que estamos implementando, si son efectivas cuando la población se hace estas preguntas. Yo creo que es dejarlo en la conciencia de cada uno de los oyentes, y muchas gracias. Mire, hay algo muy interesante y que me gusta esa mirada, sobre todo que son personas jóvenes con unas apuestas diferentes en educación, y ustedes están planteando unas realidades de país. Una comparación entre la zona rural y la zona urbana son amplias, son totalmente que parece que no se juntara en ningún momento esas problemáticas, y a veces el problema de lo rural llega a lo urbano en el sentido de que no alcanza la ciudad a cubrir estas necesidades básicas como derecho fundamental, que es la educación. Yo pienso que ahí hay un tema también a que ustedes le han venido apostando en el transcurso de este semestre, en la importancia de construir una política pública desde las realidades de la educación. No es lo mismo hablar de una manera caprichosa, hagamos una política de educación para el derecho, tomemos el caso de lo que está pasando en el país en este momento, educación cero. Hay detractores frente a esto, ¿sí? Como hay personas que tampoco la aprovechan en su momento de poder acceder a la educación, y eso se ve que no hay personas matriculadas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo esa mirada joven, esa mirada fresca de comparación que la están viviendo, de que lo que se vive en Bogotá, en ese exceso de capacidad para educar, se ha llevado a los territorios? Pienso que ahí hay una debilidad también. Es decir, no contamos con universidades en territorio o con una sola carrera. Debe haber diversidad para que logremos que no se den esos desplazamientos, porque la educación es fundamental. Si no educamos a los niños empoderados en su espacio, en su geografía, estamos creando esas crisis que tenemos en Bogotá. Es decir, yo llego a una ciudad, sí, como lo contaba Litzeth, en desplazados aquí por la violencia, por los compliques que tenemos de país, pero no sabemos qué hacer y nos olvidamos de nuestra ancestralidad, ¿no? El campo también es universidad, hay saberes y eso los tenemos que rescatar. ¿Cuál es esa propuesta que ustedes pueden plantear? ¿Qué miradas? ¿Qué harían ustedes como eso desde la administración de lo público? Bueno, yo quisiera hacer como una pequeña anotación antes, y hay un elemento importante en esa observación que usted hace, y es que estamos divorciados de la realidad. O sea, desde la capital estamos divorciados desde la realidad, y algo que he aprendido para lo académico, para la vida en general, es que uno no puede amar su sueño y divorciarse de la realidad. Y siento que la administración pública en este momento está divorciada de la realidad. Están enamorados de un sueño idílico y estamos enamorados del discurso de siempre, de educación, de cobertura, de gratuidad. Estamos enamorados de ese discurso, pero no nos estamos deteniendo como funcionarios públicos realmente a entender el territorio y a entender las dinámicas del territorio, que, como usted lo decía, no en todos lados es la misma dinámica, ¿sí? Entonces, uno de los hallazgos que, por ejemplo, nosotros notábamos en
en nuestro estudio de campo con Pacho particularmente, era eso. Inicialmente la alcaldía nos mostraba un discurso súper optimista. El discurso era, no, pues nosotros en este momento tenemos una cobertura aceptable, hay un plan de desarrollo en marcha, no hay mayores problemas. Sin embargo, ya las voces del territorio, es decir, las personas que están bajo esta administración, lo que nos contaban era otra historia, una historia, como lo mencionaba Liz y como lo mencionaba Julián, era una historia de abandono, de una infraestructura precaria, deserción, problemas de drogadicción, que realmente no se sabía o no sabían cómo abordarlo. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos iniciales que se dieron en esa salida? Primero, pues como ya le mencionábamos, aulas improvisadas en viviendas, sin laboratorios, bueno, podríamos decir, entre comillas, como sin biblioteca, y de hecho la historia de la biblioteca de Pacho nos pareció una historia bastante, creo que es una historia bonita, pero también es una historia que nos pone a cuestionarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho, Julián no me dejará mentir, en Pacho nos contaban que la biblioteca o el deseo de tener una biblioteca nace de un particular, nace de un ciudadano y empieza simplemente con libros de familiares, libros que tenían en su biblioteca, libros que empezaron a donarle amigos, y así fue creciendo. Digamos que ese proyecto, yo no sé si ustedes recuerdan, pero más o menos yo diría que eso para 2002, 2005, había una iniciativa más o menos en los colegios distritales donde yo no sé, en las entidades educativas se llamaba como maleta viajera o algo así, y llegaban muchos libros para que los niños tuvieran, digamos que, o empezaran a cultivar esta práctica de la lectura, ejercicios de interpretación, y entonces tú terminas de leer tu libro y lo cambias con un compañero. Entonces, creo que Pacho tomó esa idea y trató de llevarla a todo el territorio, porque no hablamos solamente, digamos que del centro comercial de Pacho, sino también las veredas, cómo hacer para que esos libros lleguen a esas veredas, para que esos niños también puedan, ¿sí? Y ese ejercicio de llevar la biblioteca a las veredas, de llevar la biblioteca a esas pequeñas escuelas, ese ejercicio requirió básicamente por parte de la población y por parte de las personas que tenían esta iniciativa de sentarse y analizar la realidad. ¿Cómo vamos a hacer que los libros lleguen a las veredas? ¿Cómo vamos a hacer que los libros estén en constante, digamos que rotación? ¿Cómo hacemos para conseguir más libros? Porque los pocos que teníamos ya mejor dicho, los niños ya terminaron de trabajarlos, se vendieron, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Y en esa dinámica de la iniciativa particular, puedo decirlo, no sé si llamarla particular, bueno, de esa iniciativa ciudadana, en ese ejercicio ya se empiezan a contactar con la biblioteca Luis Ángel Arango, que empieza también a mirar cómo hacemos para hacerles llegar a Pacho particularmente más libros, y cómo hacemos para prestarlos en las veredas. O sea, entonces siento que gran parte de todo este proceso, requiere ese primer paso. Ese primer paso, porque lastimosamente y sobre todo con el conflicto armado, creo que es una crítica que ahonda no solamente digamos que en otras ciudades, sino también muchos de nuestros jóvenes dentro de nuestros muchachos también ya lo han visto. O sea, es fácil uno hablar de la guerra sentado aquí, ¿sí? Desde el televisor, viendo Caracol, RCN, todos los noticieros nacionales e incluso algunos internacionales, pero realmente acercarnos y tener una perspectiva de primera mano de qué está sucediendo en el territorio realmente, qué es lo que realmente, cómo los ciudadanos están afrontando las secuelas de la guerra, cómo estamos afrontando eso requiere
eso requiere de trabajo y trabajo en el territorio. Es muy fácil, y creo que nos dábamos cuenta, es muy fácil emitir y fabricar aquí en la capital políticas públicas, 1 millón de políticas públicas que, bueno, digamos que algunas tienen un presupuesto establecido, pero en muchos casos son presupuestos sacados de la imaginación, porque es que ni siquiera sabemos o ni siquiera se conoce bien cómo se están ejecutando las cosas en territorio. No sé si tienen algo que decir. Bueno, es una mirada muy interesante, ¿no? Uh-huh. De hecho, Pacho fue algo muy nuevo para nosotros. El sentido porque encontramos los distintos discursos. O sea, el tema de la biblioteca, pues yo lo tomo como una iniciativa privada, y netamente en privada, porque el señor nos comentaba que él pagaba 2 millones de arriendos solo por el espacio. Él lo daba porque obviamente le daban los medios, pero es una mirada, y él también nos dio su perspectiva de la educación en Pacho. La alcaldía nos dio otra perspectiva, los docentes nos dio otra perspectiva, y hasta los mismos ciudadanos dieron otra perspectiva. Entonces es muy gracioso ver lo optimistas y lo simplistas que pueden llegar a ser la alcaldía. La alcaldía, ellos llegaban y lo único que decían es: nosotros estamos cumpliendo, tenemos los indicadores como los tiene en la región, estamos cumpliendo con los indicadores, les estamos ofreciendo unos servicios, nosotros ya cumplimos. Nosotros les estamos dando rutas, pues si están en una vereda. Antes nosotros estamos preocupados porque no hay niños. O sea, ¿qué es esa mirada? O sea, ni siquiera les están pensando en la calidad que se les está ofreciendo, porque hasta el dueño de la iniciativa nos comentaba de que ellos tenían que ir a los mismos colegios que se van en veredas, colegios de 7 niños, para brindarles libros. O sea, desde una iniciativa privada, y la alcaldía no, nosotros ya estamos cumpliendo. Entonces, también desde la sociedad nos hacían una mirada muy crítica. Fue una conversación de casi 40 minutos que lo voy a intentar resumir en las perspectivas de la educación. Cómo afrontan los japoneses la educación, los suecos la educación, y cómo lo afronta Colombia. Entonces, él sí lo colocó desde una mirada muy crítica. Los docentes lo tomaban más desde una preocupación, porque ellos los decían: tenemos factores psicológicos. Hasta la misma rectora nos decía: tuvo casos de suicidio en el colegio Pío. Tuvo casos donde tuvo que trasladar su colegio porque la alcaldía no pensó en lo que podía pasar, dejando un desagüe al lado del colegio, los malos olores. Tuvieron que trasladarse. La sede donde nosotros la visitamos ni siquiera era la oficial, fue una impuesta por la alcaldía, donde tenían brechas estructurales, donde habían goteras, donde había moho, y los niños convivían ahí. Entonces, eso ya implica muchas cosas, y es el desconocimiento de esas promesas constitucionales, yo le llamo, cumplir indicadores. Eso se ha convertido en la administración pública, en cumplir indicadores. Es muy duro, pienso yo. Es decir, siento que de fondo también tenemos una batalla cultural dentro de la administración pública, hablando particularmente de la administración, porque venimos de un sistema en el cual siento que estamos regidos con el cumplimiento, con el cumplimiento de funciones, ¿sí? Entonces, mi contrato puede decir que yo tengo X, Y, Z función, y yo cumplí mis 3 funciones. Pero entonces el problema de no estar como alineados como a los objetivos, sino al cumplimiento de funciones, es que nuevamente volvemos a enamorarnos del papel, volvemos a enamorarnos del sueño, pero seguimos divorciados de la realidad. O sea, de nada sirve cumplir con la función de, yo qué sé, esto es una comparación tal vez un poco superficial o odiosa, pero de nada me sirve si mi función es sacar fotocopias y mandar correos, decir, no, es que ya mandé los 5 correos que tenía que mandar. No, ya. Sí, entonces siento que... Sí. Digamos, yo quería como complementar lo de mi compañera. Creo que lo que decía mi compañero Julián, cabe mucho resaltar
de que no hay una sinergia en las instituciones. Sí, las instituciones están separadas totalmente de sí. Sí, por ejemplo, el departamento está separado de sus municipios. Entonces, me refiero separado a que a las realidades de los municipios. Quien hace la parte de planeación o el plan de ordenamiento territorial dentro del municipio o departamento está separado totalmente o sea, en este caso, departamento está separado de sus municipios. Hay que entender primeramente hacer un diagnóstico antes de hacer una política pública, hacer el diagnóstico del territorio y sus condiciones. Hay que entender que Colombia básicamente, geográficamente es totalmente diferente, culturalmente tenemos mucha diversidad cultural, entonces yo creo que tratar de homogenizar la educación en este país no funciona. Desde mi perspectiva, claramente no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque a un chico, a un niño de, no sé, de la región andina, no le puedes enseñar lo mismo que a un chico de la región Caribe. ¿Por qué? Porque hay ejes dinámicos o ejes culturales que de alguna manera cambian los intereses y las percepciones de dicha región. Si dentro de las regiones se encuentra mucha diversidad, la cual el país está todavía en un déficit de abarcar todo ese tipo de contextos, mi llamado de atención un poco es que hay que conocer el territorio, sí. Hay que entender que Colombia no es igual a Suiza, ni que Colombia es igual a Estados Unidos. Nosotros somos Colombia y tenemos diferentes dinámicas y tenemos diferente geografía. Entonces creo que ahorita que estamos en auge presidencial, los discursos que sin publicidad, claramente es un ejemplo que no pasa en Colombia, claramente no pasan los discursos populistas, no los hay. Entonces es importante, más que el populismo y el caudillismo, es importante también creer en un país, es importante creer en Colombia, creer en nosotros mismos y que no somos individuales. Nosotros hacemos el complemento entre municipios, distritos, departamentos, nación. Somos uno solo. ¿Y qué nos une? En la palabra o la categoría que somos Colombia. Entonces a eso quiero llegar y quiero hacer como la invitación a los diferentes mandatarios y a mis colegas en administración pública, que hay que conocer el país tenemos que conocerlo y las diferentes dinámicas, lo que decía la compañera de Pacho. Pacho geográficamente pues también tiene su diversidad, entonces es importante que nosotros antes de en el papel plantear la política pública, miremos eso, cómo vamos a hacer para llevar libros. Entonces, ¿dónde se hace la feria del libro? Pregunta, ¿es muy fácil acceder a Bogotá? Todo el mundo puede acceder a Bogotá, porque solamente en Bogotá hay feria del libro, porque no en los municipios y en los departamentos. Solamente los bogotanos tenemos el derecho de leer, o el derecho está para todos. Entonces, más que ya como para finalizar mi participación, siento que, y voy a dejar con la siguiente pregunta, ¿se puede hablar de desarrollo o de ODS en un país en donde el acceso a la lectura no se encuentra tan fácil? ¿Se podría hablar de ODS? ¿Se podría decir, como lo dice varios dirigentes de este país, que cumplimos con todos los ODS? ¿En realidad sí los cumplimos o solamente estamos cumpliendo con un indicador? Creo que hablando particularmente de las propuestas o lo que podríamos plantearnos tal vez a mejorar, era pues primero una formación docente con enfoque rural. O sea, es muy importante es decir, no solamente docentes, sino también administrativos, ¿sí? Personas que hacen parte de la alcaldía, que cumplen, digamos, que todos estos roles de ejecución presupuestal, digámoslo así, que también tengan como esos diplomados de, ¿cómo se dice? Como, bueno, inicialmente para los docentes como diplomados de pedagogía contextualizada. Una ¿sí? educación continua. Sí.
Es decir, de pedagogía contextualizada, tecnología mínima y atención a los problemas sociales, como lo mencionaba Lisette, apoyados obviamente por las universidades, ¿sí? Creo que es importante que las universidades en este momento, pues las ciudades principales también apoyen estos procesos en lo rural, llamémoslo así. Ajá. Y segundo, pues también habíamos planteado, ¿quieres compartirnos digamos que otro elemento que habíamos? Bueno, es que ahí ya van varias miradas. También hay que articular otra vez esa mirada de lo público no puede estar segregado de lo privado. También debemos hacer esos convenios y esas articulaciones entre los diferentes escenarios. Entonces, porque los productores locales no pueden proyectarse también a aliarse con la alcaldía para generar nuevas cosas. Entonces, ahí surgen preguntas. ¿Qué es educar para sanar y cómo puede la escuela contribuir para cerrar esas brechas sociales? Que no solo sea un lugar, o como ahorita se está viendo, de un lugar donde dejo a mi niño para yo poder irme a trabajar tranquilo. Donde ya vemos cosas tan absurdas que ni siquiera en los mismos jardines pueden estar seguros. Lo que pasó ahorita con esto, la niña en San Cristóbal. En San Cristóbal, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esa desconexión institucional que hay? Digamos, yo quiero como traer, ya que el compañero trae el ejemplo de San Cristóbal, más que preguntarnos que nuestros niños no están seguros, me parece un poco absurdo cómo estamos nosotros también recibiendo a los docentes. ¿Cuál es el filtro que se está haciendo para que personajes como este terminen entrando a estos lugares educativos? Estoy dando un poquito mi percepción personal cerca del tema, me salgo un poquito de lo profesional, pero es mi pensar, ¿no? Es mi pensar humano de, ven, cómo bienestar familiar permite que un personaje que abusa de 6, 7 niños según estadísticas y según noticieros, presuntamente se presume que porque todavía sigue, por si acaso, presuntamente abusó de 7 niños y que tenía también VIH, una persona con esta condición mental. ¿Cómo va a educar a nuestros niños? Entonces yo creo que también es un llamado a las instituciones de que también tengamos un filtro un poco más riguroso hacia los docentes que están entrando a nuestros planteles educativos, porque no es solamente el hecho, sino también lo que conlleva dicho hecho, porque como estos niños que percibieron o que presuntamente vivieron esta situación, como estos niños terminan flagelados y cómo va a ser su comportamiento en una sociedad. Bueno, la verdad que el tiempo en radio se pasa volando. Es un tema que tiene mucho para cortar, para hablar, para tratar, pero lo más importante es haberlos escuchado. Esas miradas y esas comparaciones que hicieron en territorio frente a la ruralidad. Y lo más bonito es que ustedes son los administradores públicos de este siglo. Son las apuestas, son esas nuevas miradas. Invitamos a toda la congregación académica en cualquiera de los niveles que empecemos a mirar el país desde la educación. Siempre ha sido como una impronta que en hombros de la educación debe estar el cambio y la transformación del país. Si desde la academia en cualquiera de sus niveles no logramos articularnos, ver las realidades y trabajar como un equipo, y estoy hablando del país, siempre vamos a encontrar esas brechas. A ustedes, mil y mil gracias por habernos acompañado, por haber compartido este espacio, sus miradas, sus voces, que es lo más importante. Y reitero que hagan el papel que tienen que desempeñar como esos administradores públicos en formación. Mil gracias a nuestra audiencia, mil gracias por compartir, por escucharnos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Los acompañó Ana María Torres, Lisette, Julián y Jennifer. Nos vemos en Ojo Público. Un abrazo a todos, muchas gracias y feliz semana. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP.
son responsabilidad de sus realizadores. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.